Cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos que hay por ahí. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui, y a ti te dicen el yo lo vi, tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui, ay mamá que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui, pero tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui, mira muchacho que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui, tú tienes cara de piruli, yo te lo juro que yo no fui, no, 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 yo no fui. Bienvenidos a este programa de Grupo Amor de México, su servidor Gutiérrez Maldonado. Es un privilegio para mí estar con usted hoy en este día. Le traigo muy buenas noticias, pero antes de darle estas buenas noticias, quiero pedirle a Dios que le bendiga, quiero pedirle a Dios que guarde su alma. ¿Qué le pareció este canto con el que empezamos el programa de este día? Está hablando precisamente de alguien que se coloca en una posición de juez. Sí, de alguien que está juzgando, de alguien que está llevando el conocimiento quizás correcto o incorrecto de alguien a otra persona. Déjeme platicarle una historia. Esta historia es precisamente de un juez, grande y obeso, de 180 kilos de peso. El hombre inspiraba compasión y lástima. Para colmo de males, se atoró en la puerta de un tribunal y no pudo pasar. Eso ocurrió en Houston, Texas, Estados Unidos. John, de 40 años de edad, fue condenado a 18 años de prisión por falsificar cheques, pero no pudo entrar a la sala del tribunal. La puerta era muy angosta para su cuerpo. El juez tuvo que salir al pasillo para poder dictarle sentencia. Trate de rebajar un poco en la cárcel, dijo el juez. Recuerde que la puerta para entrar en el reino de los cielos es angosta. El tema de hoy se trata de cómo poder ser un buen juez. Aunque hay ocasiones en que sin que se nos llame para ser jueces, participamos de ello. Pero también podemos aprender hoy cómo salir mejor librados de esta situación. Y para ello necesitamos ir lógicamente a las Escrituras, a la Biblia, y vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 7, el versículo 1 y 2. No juzguéis para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden os será medido. El Señor Jesucristo está hablando de que no hagamos juicios, pero está hablando precisamente de no hacer juicios injustos, incorrectos, porque todos de una o de otra manera participamos en hacer juicios. Vemos una persona vestida de esta u otra forma y decimos, esta persona es rica, o quizás es pobre, y ya estamos haciendo juicio. Hacemos juicios por su manera de hablar, de pararse, de expresar ciertas oraciones o palabras, y decimos, esta persona es así, es asado. Entonces ya estamos haciendo nosotros el trabajo de un juez. Y claro que el Señor Jesucristo nos está diciendo que tengamos mucho cuidado al respecto. ¿Por qué? Porque con la misma vara con que estamos midiendo o juzgando a otras personas, de la misma manera se nos va a juzgar a nosotros. Ahora, quiero decirle que Dios ha establecido personas para que lleven a cabo juicios, pero muchas veces a nosotros
que no estamos habilitados o nombrados quizás para hacer juicios, nos introducimos a ello. Entramos a este tipo de trabajo sin que se nos llame. Pero sí hay personas indicadas por Dios para llevar precisamente este tipo de tareas. ¿Por qué? Pues para llevar un acuerdo, precisamente para llevar un buen caminar entre el resto de la población. ¿Qué le parece si vamos al libro de Éxodo? En el libro de Éxodo nosotros podemos encontrar el tiempo en que Dios estaba sacando al pueblo de Israel de la cautividad en Egipto. Eran cerca de 2 millones de personas y lógicamente había una gran cantidad de conflictos, de problemas entre la interrelación que había. Y había días en que este líder Moisés se sentaba desde la mañana hasta muy atardecer, precisamente para llevar a cabo este tipo de trabajo, para saber quién de ellos tenía la razón y quién no, y aplicar el juicio correcto e indicado. Y un día de estos, su suegro Jetro vio cómo Moisés se pasaba todo el día con los problemas de toda esta grande congregación o población. De seguro que él no terminaba, ¿verdad? Cuando ya tenía otro problema encima. Y recibió un consejo de Jetro. El consejo que recibió de Jetro es precisamente de que pusiera a otras personas con la misma tarea, el mismo trabajo, claro, con situaciones menos críticas y menos problemáticas. Pero déjeme leerle el libro de Éxodo capítulo 18, el versículo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y a Moisés le explica la razón por la cual está allí. Pero Jetro le dice: tú no vas a aguantar mucho tiempo de esta forma, trabajando así. Por lo tanto, tú declina. Da autoridad a otras personas para que también te apoyen en este tipo de trabajo. Y le dice la particularidad que deben de tener estas personas que son escogidas para ello. Ahora aquí nosotros tenemos, ¿verdad?, cómo Dios está concediendo a este hombre Moisés, y Moisés, con la autoridad recibida de Dios, está también relegando la autoridad a otras personas para que le ayuden. Esto nosotros lo podemos encontrar a través de toda la Escritura. Entonces, cuando alguien es llamado para sentarse en el asiento donde el juez tiene que estar para dictar sentencias favorables, lógicamente, a aquel que le corresponde, bueno, puede meterse en un lío si no es muy sabio. Ahora, ¿cuánto más los que no somos llamados para ser jueces? Nos podemos meter en situaciones difíciles. Mire, por ejemplo, déjeme leerle aquí el Evangelio de Juan, ahora el capítulo 7, versículo 24. La razón de que tengamos que ir a las Escrituras es precisamente de que nosotros tengamos un fiel conocimiento de qué es lo que Dios dice al respecto. Permítame un tiempo y al regresar vamos a analizar esta Escritura y vamos a seguir checando otras para que podamos recibir hoy el consejo de cómo podemos ser un buen juez. Permítame, por favor. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da el Señor de analizar cómo podemos ser buen juez. Mire, nos quedamos para leer una escritura en el Evangelio de Juan capítulo 7, el versículo 24. Y esto es verdaderamente un punto muy importante que tenemos que considerar cada vez que nosotros queremos colocarnos en aquella silla del juez, hayamos sido o no invitados.
Bueno, nos dice el Señor Jesucristo aquí que no juzguemos según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Ahora, usted y yo entendemos con mucha claridad qué es juzgar según las apariencias. Y acabamos de ver unos ejemplos en los minutos anteriores, pero realmente esto es muy fácil de entender. Y desgraciadamente a veces somos guiados, ¿verdad?, por juzgar según las apariencias. Generalmente nos da por ello. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que entender que vamos a encontrar jueces injustos, jueces que no están en lo correcto. Ahora, cada uno de ellos, claro, nos dice la Biblia, nos dice el Señor Jesucristo que tenemos que darle cuenta a Dios de ello. Él platicó la historia de un juez injusto en el Evangelio de Lucas capítulo 18. Ahora, este juez injusto es la historia de una parábola que el Señor Jesucristo contó por la necesidad de orar siempre y no desmayar. Él dijo en el versículo 2, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. En el versículo 6, él dice de aquí de Lucas capítulo 18, que el Señor dijo, escuchen, oíd lo que dijo el juez injusto. El mismo Señor está calificando a este juez injusto. Ahora, ¿por qué razón el Señor Jesucristo está calificando a este juez como injusto? La razón es porque no hizo su trabajo correctamente. Era un juez injusto. Ahora, cuando uno está en una injusticia, esa persona que no está siendo justo o está viviendo o permitiendo una injusticia, tendremos que darle cuenta a Dios un determinado día, porque la Escritura, la Biblia nos está diciendo precisamente que hay que rendirle cuentas a Dios un determinado día. ¿Por qué? Porque Él es el Señor juez de jueces. Yo puedo leerlo aquí claramente en el Evangelio de Mateo capítulo 12, el versículo 36. Nos dice la Escritura, mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Habrá un día del juicio para cada persona. Tendremos que rendirle cuenta a Dios. Y no solamente de los juicios que nosotros realizamos en apariencia, sino también de cada palabra ociosa, de cada palabra que no fue aplicada para traer algo bueno. Tenemos que dar cuenta ese día del juicio. Un día Pablo estaba ante un gobernante y él habló precisamente de este día, del día del juicio. Y este gobernador se asustó precisamente por ella. ¿Por qué? Porque estaba hablándole Pablo de ese día en que tenemos cada persona que entregarle cuentas a Dios. Él es el juez máximo. Así es que tenemos que considerar esto, ¿verdad? Por lo menos que nuestras palabras sean las correctas, las adecuadas, y no meternos donde no se nos está llamando a meternos. Entonces tenemos aquí una buena recomendación de parte de Dios, ¿verdad? Que no nos dejemos llevar por las apariencias, que hagamos, si es que vamos a hacer algún juicio, lo hagamos correctamente. Y encontramos en la Escritura cuidados de cómo podemos ser buenos jueces, o por lo menos estar en la mejor forma para realizar los juicios que necesitamos hacer, porque todos de una o de otra manera hacemos juicios. Sobre un empleado, un trabajador, ¿verdad? Sobre un compañero, sobre un maestro, quizás sobre alguien. Ahora, cada tipo de juicio que nosotros llevemos a cabo, cada verificación que hagamos de ciertas personas, pues vamos a hacerlo bien. Y la Biblia nos dice cómo podemos hacer nosotros este trabajo, cómo lo podemos desarrollar de la mejor manera. ¿Qué le parece si me acompaña al libro de Deuteronomio en el capítulo 1, versículo 17? Encontramos cuidados, encontramos indicaciones de cómo hacer las cosas mejor. Voy a leerle aquí en el libro de Deuteronomio, el capítulo, le dije, es el 1, el versículo es el 17. Va a aparecer aquí en la pantalla la escritura. Bien, no hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Estas son las palabras que dijo Moisés a aquellos que le estaban ayudando para llevar a cabo este tipo de tareas o de trabajo. Cuando dos o más personas tenían conflictos en algo relacionado entre ellos, ¿verdad? Tenían que venir a uno de esos hombres, y aquí este hombre de Dios, Moisés, les está diciendo que no hagan distinción en las personas.
Ahora, eso es muy interesante porque a veces nosotros hacemos distinción o podemos hacer distinción. Le damos prioridad al rico en lugar de al pobre. Le damos prioridad a aquel que nos grita o nos amenaza que al otro que está en silencio. Esto es verdaderamente hacer distinción de una o de otra forma. Y aquí la Biblia nos dice que no hagamos distinción, que tenemos que escuchar tanto al uno como al otro, aunque entre ellos haya diferencias de su forma de vestir, de su forma de hablar, de cualquier otro tipo de apariencia. Tenemos que tener cuidado y darle oportunidad a que cada uno de ellos exprese, ¿verdad?, lo que hay dentro de su corazón. Mire, por ejemplo, aquí mismo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 19, voy a leerle el 15, nos dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Aquí tenemos otro consejo de que traigamos testigos. Es decir, que se presenten los testigos a favor de uno o en contra del otro. Y nos dice que no se debe de tomar solo en cuenta un solo testigo, sino que tienen que ser 2 o 3. Mire usted, esto es muy, muy importante, ¿no? Yo tengo aquí una moneda. Esta es una moneda que le daré de 5 pesos. Pero también tengo una moneda aquí a mi lado de 20 centavos. Véala usted. Y luego tengo una moneda de a peso, ¿verdad? Y hay otras monedas aquí, diferentes tipos de monedas. Una moneda de 50. Bueno, quiero que, usted lo sabe, pero quiero decirle para que esto quede bien grabado aquí en nuestro corazón, la enseñanza que Dios quiere que tengamos. Mire, cada una de estas monedas que yo tengo aquí en mi mano, o las que usted tenga por ahí cerca, si usted las verifica se va a dar cuenta que cada una de estas monedas son diferentes de un lado como es diferente del otro. Cualquiera de estas monedas son diferentes de un lado como del otro lado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir que cada conflicto, cada problema entre personas siempre va a tener 2 caras. Siempre va a tener por lo menos 2 caras. Esto nos quiere decir que una persona va a pensar de cierta situación de esta manera y esta otra persona de la misma situación tiene otra idea diferente. Por esa razón son los conflictos, por esa razón son los problemas, porque las personas vemos, cada uno de nosotros, diferente la situación. De ahí que la Escritura, Dios nos está diciendo, hay que traer testigos. Sí, hay que traer testigos para aseverar cuál es la verdad, cuál es el lado de la moneda cierta, ¿sí? Entonces tenemos que tener en consideración eso. Cuando yo estaba estudiando, analizando esto, me di cuenta de algo, que esa es una de las razones por las cuales encontramos 4 evangelios diferentes: el evangelio de Mateo, de Lucas, de Marcos y de Juan. Ahora, cada uno de ellos da su punto de vista, claro, diferente a cómo vio la situación. Concédame un tiempo y vamos a seguir analizando esto que considero que nos va a ayudar mucho, cómo podemos ser buenos jueces o cómo podemos por lo menos equivocarnos menos. Considerar que tenemos que tomar en cuenta a los testigos. Permítame, por favor. Continuamos, le damos gracias a Dios por esta oportunidad que hemos estado teniendo, usted y yo, para analizar, ¿verdad?, cómo podemos ser buenos jueces, o por lo menos cuando nos metamos en esta situación sin que nadie nos llame, salgamos de la mejor manera, bien librados. Estamos considerando algunos consejos que encontramos aquí en la Escritura. Esto viene del corazón de Dios. Por lo tanto, sabemos que esto está bien, está en la Biblia, está en las Sagradas Escrituras. Hay un consejo que tenemos aquí en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, el versículo es el 5.
Mire, quizás esté sacando de contexto un poco esta parte que voy a usar, pero es interesante. Mire, ¿por qué? Porque nos dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Y sigue describiendo, ¿verdad?, el día en que el Señor va a manifestar delante de todas las intenciones del corazón. Bueno, aquí encontramos estas palabras, no juzguéis nada antes de tiempo. Este es un buen consejo. Generalmente viene una persona y nos platica un caso y lo primero que hacemos es molestarlos, porque lógico que esta persona que viene y nos trae una queja, sea nuestro hermano, primo, pariente, trabajador, etcétera, siempre va a contar a su favor. Y lo primero que hacemos es alterarnos, es enojarnos, quizás sentirnos incómodos, por lo menos. Pero la Escritura nos dice que no juzguemos antes de tiempo. Quiero platicarle de una persona que hizo un juicio antes de tiempo. No le fue bien. En realidad, quizás él durante muchos días estuvo arrepentido de haber actuado de esta manera. Es una persona muy conocida en la historia. Fue un gran hombre, un gran rey. Y voy a ir aquí, ¿a dónde? Voy a ir al segundo libro de Samuel. Este hombre se llamó David. Creo que casi todo el mundo conoce al rey David por sus victorias, ¿verdad? Porque el rey David fue muy fiel al Señor, aunque tuvo sus bajas, como todos tenemos las bajas, pero el Señor amaba a David, David amaba al Señor de gloria. Ahora, Dios le había puesto allí en el trono, ya estaba en el trono, y un día nos dice, ¿verdad?, que vino un profeta delante de él y le trajo una información. Bien, aquí en el capítulo 12 de Segunda de Samuel encontramos la información que le trajo este profeta. Vea usted lo que nos dice aquí en el capítulo 12, versículo 1. El Señor envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, dice la Escritura, cheque usted, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Aquí tenemos al rey David, la actuación de él. Cómo reaccionó cuando escuchó esta noticia, cuando escuchó estos comentarios del profeta Natán con respecto de este hombre. ¿Qué fue lo que estaba pasando con David? Lo que pasó con David, que él estaba juzgando fuera de tiempo. Estaba escuchando solamente una parte del problema, no estaba escuchando las dos. Estaba viendo solamente un lado de la moneda, no estaba checando el otro. Y ese es un consejo que tenemos de parte de Dios, que debemos escuchar los comentarios que hay al respecto sobre este problema, no solamente de las personas que vengan en discusión, sino también de aquellos testigos. Y aquí nos dice la Escritura que cuando trajo esta situación el profeta Natán al rey David, él se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Podemos verlo, ¿verdad? Rojo de coraje, quizás sus ojos desorbitados, no sé si haya manoteado o algo más haya hecho, pero estaba muy enojado a causa de la actitud de este hombre. Fue ahí precisamente en este momento en que el rey David dictó una sentencia. Él era un juez puesto por Dios, y dictó una sentencia. Dictó una sentencia no en tiempo correcto, porque no había escuchado la otra parte. Por lo tanto, lo que él dijo no iba a ser preciso, no iba a ser correcto, por lo tanto no iba a ser de la mejor forma y manera. Ahora, ¿qué es lo que dijo David? ¿Cuál fue la sentencia que él dictó? Nos dice la Escritura, ¿verdad? Que entonces ese hombre dijo, debe usted escuchar aquí el versículo 6, capítulo 12, versículos 5 y 6, dijo, vive Dios que el que tal hizo es digno de muerte. Fíjese la sentencia que dictó David. Una sentencia a este hombre, digno de muerte.
En el versículo 6 encontramos que también dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos. Es decir, tenía que regresar 4 corderas o corderos. Y tenía también que darle cuello al hombre. Un juicio fuera de tiempo, dictado por David. Ahora fíjese bien, recalco, no escuchó o no esperó escuchar la versión de la otra persona. Quizás a usted y a mí nos pase también esto, ¿verdad? Viene uno de nuestros hijos y se queja de su hermano. Inmediatamente dictamos sentencia sin esperar la versión del hermano, o de un vecino, o de un amigo, o de un compañero de trabajo, o de un compañero de escuela de nuestros hijos, no sé. Generalmente escuchamos solamente una versión y luego ya estamos dictando sentencia. Bueno, con David fue un problema muy serio. ¿Sabe por qué? Porque la persona acusada era él mismo. Él mismo era. Nos dice el siguiente versículo, el 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Casi puedo ver a Natán señalando a David. Ese hombre eres tú, y ya dictaste sentencia. ¿Se puede usted imaginar cómo ha de haber cambiado de color David? ¿Qué he dicho? Porque nos dicen que calladito nos vemos mejor, ¿verdad? Y esto es cierto. Calladito nos vemos mejor. ¿Se puede usted imaginar la situación en que David estaba precisamente en este instante, en este momento? Había dictado sentencia y era un juez. Por lo tanto, esta sentencia se tenía que cumplir. Y Dios le dice, ¿verdad? En el versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Ahí está el juicio dictado. Y luego sigo checando, ¿verdad? En el versículo 11 nos dice, el mal vendrá sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Y luego en el versículo 14 dice, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. La sentencia se había dictado, se iba a cumplir. Aunque aquí encontramos la gracia y la misericordia de Dios, cuando el profeta Natán le dice a David, ¿verdad? Mas Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Estaba diciendo, Dios está perdonando tu pecado, pero de que vas a recibir las consecuencias a causa de haber agarrado una mujer que no te pertenecía, lo vas a pagar. Sentencia que él mismo se dictó, ¿verdad? Un juicio a tiempo, un juicio fuera de tiempo. Bien. Ahora, nosotros tenemos aquí en la Escritura, ¿verdad? Juicios que fueron hechos en el tiempo correcto. Un día el rey Salomón había sido levantado al trono. Y esa primera noche Dios se le mostró en el sueño. Y Dios le dice esto a Salomón, o le pregunta, mejor dicho. Permítame y regresamos analizando este pasaje. Estamos en la última sección. Es un privilegio para mí haber estado todo este tiempo. Ojalá y los siguientes minutos podamos sacar provecho de ellos. Bueno, un día Dios le habló a Salomón en un sueño y le hizo una pregunta. Ahora voy a ir a la cita, a la Biblia, que es aquí el libro de Reyes. El libro de Reyes, el capítulo 3, el versículo 5, describe precisamente ese momento en que el Señor habla a Salomón. Y le dice, sí, nos describe aquí, se le apareció Dios a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé.
Ahora piense usted que esto ocurriera a usted o a mí. ¿Qué pediríamos? Bueno, quizás usted y yo pediríamos diferente. Pero aquí creo que una buena respuesta sería que pidiéramos precisamente lo que pidió Salomón. Porque Salomón no pidió riquezas, Salomón no pidió que se aniquilara a sus enemigos, Salomón no pidió una gran cantidad de cosas que podía haber pedido, porque Dios le está abriendo la puerta y le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Oiga, esto es maravilloso. Quizás de aquí se desprendió aquel cuento de Aladino y su lámpara maravillosa, ¿verdad? Usted la conoce. Quizás de aquí extrajeron la idea principal. Bueno, aquí es Dios, realmente Dios es maravilloso, es digno de alabanza, digno de gloria. Él nos ama. Amaba a Salomón. Y le pregunta precisamente esto que encontramos aquí. Ahora, ¿qué fue lo que Salomón pidió? Nos dice la Escritura que Salomón pidió un corazón lleno de sabiduría para juzgar a su pueblo, porque era un pueblo numeroso, y cómo podía Salomón reinar o gobernar si no tenía la sabiduría necesaria para ello. Él le dice, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Ahora, la Biblia nos dice, ¿verdad? Dios nos dice a través de Santiago, el escritor Santiago, aquí en el Nuevo Testamento nos dice, si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios, que Dios se la va a dar abundantemente y sin reproche. Mire qué bendición tenemos. Le falta a usted sabiduría, me falta mi sabiduría, yo tengo que pedirle a Dios, Dios me la va a dar en abundancia y sin reproche, pero tengo que pedir sin dudar de ello. Ahora, eso es maravilloso, pero aquí Salomón pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría. Y no solamente le dio sabiduría, sino que le dio riqueza, le dio una gran cantidad de cosas a causa de que había pedido precisamente lo mejor, sabiduría. Y le dijo, en el pasado ni en el futuro habrá un rey tan sabio como tú. Y creo que todos conocemos a Salomón por la sentencia que dictó en aquella ocasión en que dos rameras vinieron a él con un niño. Ambas habíanse aliviado casi simultáneamente. Una de ellas había apalcuachado, ahogado a su niño mientras dormía con él. Durante la noche hizo el cambio cuando se dio cuenta de que su hijo había estado asfixiado. Se lo pone a la otra ella recoge el niño vivo y bueno, vienen delante de este juez, de Salomón. Ambas decían que era su niño. Ambas decían que la otra era la madre del niño muerto. Entonces Salomón, pues como ya había pedido sabiduría a Dios, le dijo, está bien, partan el niño. Y le ordenó a un soldado, trae tu espada, parte el niño y dale la mitad a cada una de ellas y que se vayan en paz. Pero la verdadera madre nos dice que dijo, no, Señor, entrégale mi hijo a ella, prefiero verla de lejos a mi niño, prefiero que quede vivo pero en las manos de ella, no importa. Fue así como Salomón pudo entender realmente quién era la madre, la verdadera madre del niño vivo. Creo que casi todo el mundo conoce este veredicto de Salomón, un hombre sabio. La Escritura nos dice precisamente en el libro de Proverbios, aquí tengo, y este libro de Proverbios trae una gran cantidad de sabiduría. Si usted y yo procuramos analizarlo, vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, la gran información que tenemos allí. Por ejemplo, aquí en el capítulo 18, el versículo 17, dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Vea usted de lo que estamos hablando, ¿verdad? Las dos caras de la moneda, las cuales tenemos que escuchar cuando estemos en una situación así. Bien, tenemos que escuchar la versión de los dos. Sí. Ahora quiero irme rápidamente a otra parte de la Escritura. En 2 de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo, dice Pablo, esta es la tercera vez que voy a ustedes, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Él está considerando precisamente el consejo que encontramos en la Biblia. Él cuando iba a ir a la iglesia de Corinto sabía que se iba a encontrar con problemas, con dificultades entre los hermanos. Como usted puede checar en la Biblia, existía una gran cantidad de dificultades. Y Pablo de antemano les está diciendo, cuando yo vaya con ustedes, ténganlo por favor entendido,
que todo asunto se va a decidir cuando ustedes presenten 2 o 3 testigos. Esta es la tercera vez que voy a ustedes. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Así es que vayan preparando los testigos para que cuando yo llegue, cada uno de ustedes pueda opinar y pueda expresar, y yo voy a sacar una conclusión. Cosa maravillosa encontramos nosotros aquí en la Escritura. Cosas muy, muy buenas. Hay cosas que se pueden juzgar, hay otras cosas que no se pueden juzgar. Y como me queda muy poco tiempo, déjeme decirle algunas de las cosas que no se pueden juzgar. Aquí está en el libro de Romanos capítulo 14, versículo 3. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Si hay algo que nos dice Dios, es que no podemos juzgar la comida del otro. Cuando usted y yo vayamos a algún lugar y Él está comiendo lo que esté comiendo, Dios no nos permite juzgarlo. Que le digamos, oye, es eso que estás comiendo, no se debe de comer. Aquí está en la Biblia. No juzgue lo que come el otro. No juzgues al criado ajeno. No podemos nosotros juzgar a aquellos que no están bajo nuestro cuidado o bajo nuestra obediencia. No, al vecino, al hijo del vecino, no, olvidémonos, ¿no? Eso es lo que nos dice, lo que nos dice Dios. Pero sí hay algo que sí podemos juzgar con mucha claridad, y lo encontramos aquí en la Biblia. Ya para terminar, despedirme de usted e invitarle a que nos acompañe todos los domingos, bueno, para que juntos nos capacitemos, si usted no está yendo a ningún lugar a ser capacitado bíblicamente. Este tipo de enseñanza la estamos compartiendo aquí cada domingo. También tenemos entre semana en diferentes lugares de la ciudad. Pero déjeme leerle aquí en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 29, esta palabra. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Mire, si hay algo que Dios nos permite juzgar es la enseñanza. Lo que yo le estoy compartiendo, Dios nos dice, júzgala. Es decir, verifica si realmente lo que Seth está diciendo es palabra mía. Es lo que dice la Escritura. Usted y yo tenemos no criticar, que eso es muy diferente, ¿sí? Juzgar. Analizar si lo que yo estoy escuchando viene de Dios o no viene de Dios. Ahora, ¿cómo voy a checarlo? Pues lógicamente con la misma Escritura. Es ahí una de las razones por la cual yo le estoy dando cita tras cita. Yo le estoy leyendo, aparece en la pantalla para que usted vea que ahí está en la Biblia lo que yo le estoy diciendo. Le quiero repetir, usted tiene el derecho y además la obligación de verificar si esta enseñanza que usted está escuchando a través de este medio viene de Dios o no viene de Dios. Usted tiene el derecho, la responsabilidad. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en este día. Es un privilegio para mí, su servidor, Seth Gutiérrez Maldonado. Hasta luego. Sabes que cuando tú y yo le cantamos a nuestro Señor y le adoramos con todo nuestro ser, cosas poderosas van a suceder en nuestro medio. ¿Lo crees? Vamos a hacerlo esta tarde. Vamos a creerlo. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey.